Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con la parte anterior, habíamos terminado en la caída de la Unión Soviética en 1991. Esa caída que trajo consigo el desgajamiento de ese inmenso país y el nacimiento como heredero o heredera de esa Unión Soviética a la Federación Rusa, que como llega hasta nuestros días. Yo creo que también en 1991 ocurre también un hecho que en el caso de Europa es importante, en este caso en Europa central hacia el sur, y es también el desgajamiento de ese otro gran país formado hasta ese momento por 9 grandes nacionalidades de Estado, que fue Yugoslavia. Con esta desaparición también desaparece, digamos, la otra formación donde el socialismo había tenido una preponderancia en las relaciones económicas. Aunque en el caso de Yugoslavia, realmente diferente a lo que fue la Unión Soviética, a eso que habíamos visto como el socialismo estatizado, estalinista, en el caso de Yugoslavia desaparece el socialismo participativo. En la historia de Europa hay politólogos casi siempre de tendencia más progresista hacia la izquierda que consideran que Europa occidental evidentemente no quería un ejemplo como el de Yugoslavia, donde un socialismo que había sido evidentemente más participativo y que había tenido un desarrollo para el país, yo diría más autogestionario, donde los obreros tenían una participación incluso en la fábrica, era un ejemplo que la Europa occidental liberal capitalista no podía tener, y por eso de una u otra manera actuó en los sentimientos de cada uno de estos estados, sentimientos nacionalistas que finalmente llevaron a la implosión de Yugoslavia. Es importante tener esto en cuenta porque a partir de ese momento, yo diría 1991, aunque siguen corriendo los años, 91, 92, 93, en el caso de la Unión Soviética, en el caso de Rusia, de 91 hasta el 2001 va a estar en el poder Boris Yeltsin, el padre, de una u otra manera, de la desaparición de esa Unión Soviética, el hombre que como presidente lo firmó y que fue el primer presidente de la Rusia que es hasta nuestros días, y que de una u otra manera va a traer consigo las primeras, yo diría, oleadas migratorias internas en el caso de Europa. ¿Por qué digo esto? Porque internamente entonces, de esa Europa del Este, ex socialista, donde se reinstauraron regímenes capitalistas, empezó la migración hacia la Europa occidental, evidentemente más próspera, más rica, con mayores recursos económicos, dándose en este sentido, digamos, el primer movimiento migratorio antes, yo diría, de el nuevo siglo XXI en el cual estamos ahorita mismo. Hay otro factor muy importante, de acuerdo a las relaciones geopolíticas europeas, que va a tener también una gran influencia en el tema migratorio relacionado a esta naciente Europa, y va a ser la caída del régimen libio, donde Europa, la OTAN, a la cual Europa forma parte, tuvo una participación directa. ¿Por qué decimos esto? Porque con la caída del régimen libio y esas primaveras árabes en el Medio Oriente, empieza entonces una migración que ya es una migración desde el Medio Oriente y desde el norte de África hacia Europa. Y cuando uno dice el norte de África, no hay que ubicarse solamente en que son las personas, digamos, solamente de esa África donde está el Sahara, sino que incluso del África subsahariana, o sea, del África negra, también empiezan grandes oleadas migratorias que, entrando por Libia, que prácticamente desapareció como Estado, hasta este momento no hay un Estado consolidado en Libia, empezaron a migrar desde el África negra hacia el África norte, y desde ahí empezaron a migrar hacia Europa, creándose evidentemente un gran conflicto desde el punto de vista migratorio para la política exterior europea. A esto habría que sumarle también, años después, la situación en Siria,
que hasta nuestros días llega con grandes oleadas migratorias que de una u otra manera, a través del Mediterráneo, pasando muchas veces por Turquía, o incluso más hacia el oeste, intentan también llegar hacia los territorios de la Europa, pasando primero por Europa Oriental y para llegar a la Europa Occidental, repito, es la Europa evidentemente más rica. Esa situación la mantiene hoy la Unión Europea, yo diría como posiblemente uno de los principales conflictos que afectan las relaciones en este gran Estado supranacional. Y en esto hay que tener en cuenta esa propia estructura de esa Unión Europea, porque tenemos una Europa donde hay evidentemente un Parlamento Europeo, hay una Comisión Europea donde participan todos los países miembros de la Unión Europea. Muchos de estos países de Europa del Este pasaron a integrarse también a la Unión Europea y digamos que tienen una política evidentemente, digamos, para muchos sectores común, pero en el caso del migratorio hay países de la Unión Europea que no han aceptado los, digamos, principales postulados que había defendido la Unión Europea, en este caso con sede en donde está la sede de la Unión Europea, que es en Bruselas, Bélgica, porque cada Estado a la vez mantiene su independencia. Y al mantener su independencia, muchas veces han traído consigo que tengan políticas migratorias que no son las mismas políticas que defiende supuestamente de manera general la Unión Europea. Por lo tanto, en este sentido habría que ver una especie de fractura dentro de la Unión Europea en sus políticas relacionadas a la migración. Esto por una parte. Por otra parte, en el tema ya puramente político, se amplía las fronteras de esa Unión Europea e incluso alcanza los territorios de repúblicas exsoviéticas. En este caso estamos hablando de Lituania, Estonia y Letonia, territorios, repúblicas que habían sido de la antigua Unión Soviética y prácticamente están en el borde norte de las fronteras con la Federación Rusa, heredera de esa Unión Soviética. Y esto evidentemente es un factor que complica la geopolítica europea porque de una u otra manera es una especie de extensión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no ha desaparecido. Sí desapareció el Tratado de Varsovia o el Pacto de Varsovia, pero la OTAN sigue existiendo y se amplía hacia las fronteras de Rusia. Los 10 primeros años de esa Rusia ex soviética, los 10 años primeros de Yeltsin, realmente fueron años, yo diría, catastróficos para el desarrollo de Rusia, una gran caída de la economía, de sus relaciones sociales, gran volúmenes de desempleo, elemento que empieza a cambiar a partir del año 2001, cuando es electo presidente de Rusia, el que es el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque la política rusa en este momento yo diría que cambia de una manera exponencial, casi que va de un punto a otro. Vladimir Putin intenta, y lo ha logrado en una gran cantidad de aspectos, ser el heredero de esa Unión Soviética, recuperar la fortaleza para Rusia de esa Unión Soviética y recuperar de una u otra manera el liderazgo que tuvo Rusia y que tuvo la Unión Soviética hasta su caída. Esto trae consigo de una u otra manera enfrentamientos entonces con la extensión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, hacia las fronteras rusas. Los principales, digamos, conflictos que hoy se detallan de una u otra manera. El primero realmente ocurrió en Georgia, una también república exsoviética, que ha estado interesada incluso aunque está en el Cáucaso, ha intentado e intenta hasta nuestros días integrar la Unión Europea. Eso trajo consigo el primer enfrentamiento, yo diría, de una manera directa con los intereses europeos. El ejército ruso
prácticamente aniquiló al ejército georgiano, no avanzó hacia la capital, hacia Tbilisi, pero aplastó al ejército georgiano y digamos que impuso el poderío militar ruso en ese territorio. Ese es el primer ejemplo, un ejemplo que realmente normalmente en la historia contemporánea prácticamente no se maneja, pero hay que tomarlo como el principal ejemplo de el nuevo poderío ruso. El segundo ejemplo, evidentemente, lo tenemos en el caso de Ucrania. Ucrania, que de una u otra manera ha tenido o tuvo relaciones y aún hoy sigue dividido dentro de la sociedad ucraniana una especie de sectores que son llamados prorrusos, o sea, que quieren mantener un acercamiento o por lo menos relaciones de buena vecindad con Rusia, y otra parte que llamados prooccidentales, que se acercan más al occidente y que quieren tener una relación, digamos, posiblemente de oposición a la supuesta extensión de los territorios de Rusia hacia la Europa oriental, esa parte de Europa que hay que considerar de la época exsoviética, o sea, que era territorio de la Unión Soviética, y que ha traído consigo el conflicto entre Ucrania y Rusia, conflicto que se mantiene hasta nuestros días, cuando los enfrentamientos en los territorios que las poblaciones, incluso de origen ruso, en el Donbass crearon dos repúblicas que no tienen un reconocimiento internacional, pero sí tienen especie de gobiernos autonómicos y evidentemente tienen un apoyo también de Rusia. Esos territorios se han incluso llamado la Nueva Rusia y aspiran de una u otra manera a integrarse a los territorios de Rusia. Hay que tener en cuenta que este sería otro factor importante en las contradicciones que de una u otra manera está teniendo la Europa occidental, capitalista, con Rusia, que no hay que decir que sea una Europa de otro tipo, es una Europa también capitalista, pero digamos que es la Europa oriental, heredera de la Unión Soviética, temas que se hace más agudo el conflicto y que evidentemente influye en la geopolítica europea hasta nuestros días. Hasta aquí esta primera parte, continuamos en una segunda parte. Continuando con la parte anterior, vemos la situación de Ucrania. Evidentemente, Ucrania ha tenido el apoyo de esa Unión Europea que unos empiezan a llamar hoy Occidente, al hablar incluso de la Unión Europea, Estados Unidos, y que tiene que ver también con la situación interna hoy de Europa. Hay fuerzas al interior de la Unión Europea que evidentemente quieren incluso la desaparición de la Unión Europea y quieren los antiguos estados nacionales como habían existido antes de su nacimiento en 1993 por el Tratado de Maastricht. Donde se ve esto ejemplificado específicamente en la Unión Europea, lo vemos en el Brexit que está intentando hacer Inglaterra, la Gran Bretaña, de la Unión Europea. Lo que evidentemente hace que la Unión Europea se vea hoy más débil y a los ojos de la geopolítica, a los ojos de los politólogos y todos los que estudian esta situación, evidentemente hacen ver de una u otra manera a una Europa que luce con posiciones más débiles en la arena internacional. Como sabemos, todavía no se ha producido el rompimiento total, incluso en la Gran Bretaña. Hoy las encuestas dicen que ha cambiado la opinión y que una mayoría de personas quiere incluso mantenerse en la Unión Europea por lo supuestamente nefasto que puede ser un rompimiento para el desarrollo económico de Gran Bretaña, incluso teniendo en cuenta que esa Gran Bretaña, que está formada por Irlanda del Norte, Inglaterra y Escocia al norte de Inglaterra, hay una mayoría definida que no quiere el rompimiento con la Unión Europea y que evidentemente está pujando para que esto no ocurra. Eso, en el caso de la Unión Europea, hace que
repito, en las relaciones internacionales Europa se vea con dificultades. Dentro de la Unión Europea, Alemania, que como habíamos dicho, tiene el papel fundamental, papel económico fundamental, Estados Unidos le debe a Alemania 75.000 millones de dólares. Incluso en este momento podría ser más. O sea, Alemania, después de China, es el principal acreedor de los Estados Unidos. E incluso esto ha traído consigo, yo diría, enfrentamientos verbales entre Estados Unidos y Alemania, y ha traído consigo incluso palabras de la todavía canciller de Alemania, Angela Merkel, relacionada a que la relación con Estados Unidos ha cambiado, y incluso han hablado tanto ella como Macron, presidente de Francia, de la creación de un ejército europeo ante el temor de que el paraguas estadounidense, ese paraguas que desde finalizar la Segunda Guerra Mundial hasta hace poquísimo tiempo era la principal salvaguarda de la Unión Europea de la supuesta amenaza del Oriente, de la supuesta amenaza de Rusia. Lo cierto es que el presidente ruso, de una u otra manera, ha llevado una política donde intenta llevar a una relación de un nuevo nivel entre Rusia y Alemania. Esto, si ocurriera, evidentemente traería una reconfiguración en la geopolítica internacional, porque estamos hablando de la poderosa economía alemana, es el motor impulsor de la economía en toda la Unión Europea, acreedor el Banco Alemán de todas las economías de esa propia Unión Europea, posiblemente solamente en menor medida de Francia, porque la alianza entre Francia y Alemania sigue siendo el corazón de la Unión Europea. Está la economía alemana y Francia, ¿qué le pone a esa alianza? El poderío militar y el poderío de Francia, que es un país nuclear, o sea, Francia tiene artefactos nucleares y es capaz de transportar esos artefactos nucleares a cualquier lugar del mundo. No es extraño que Francia intervenga en diferentes conflictos internacionales, intervino en el conflicto de Libia, todavía está interviniendo en este momento en el conflicto de Siria, incluso en este momento cuando Estados Unidos plantea la retirada de Siria, Francia ha dicho que no se va a retirar y evidentemente hay un poderío militar respaldado por una poderosa industria militar que, aliada a esa economía alemana, son el centro de la Unión Europea. Y posiblemente Francia sea, de una u otra manera, el país que, influyendo en Alemania, ha hecho que no se haya concluido una alianza entre el coloso ruso con los alemanes, una alianza que sería para el mundo contemporáneo algo realmente diferente a lo que ha pasado, pero que no es extraña, no sería extraña en la historia de las relaciones internacionales, porque hasta la Primera Guerra Mundial, Rusia, primero con Prusia y después con Alemania, había tenido relaciones estrechas, relaciones importantes, que se rompieron después de las guerras mundiales del pasado siglo. Todo el mundo conoce, Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha pujado por esto, es un hombre que sabe del potencial alemán, es un hombre que vivió en Alemania, es un hombre que conoce el alemán perfectamente y está de una u otra manera jugando esa carta con esa Unión Europea que, como dije en el programa anterior, es el medio, está en el medio hoy entre la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña, por un lado, y por el otro lado la alianza entre Rusia y China, que en la geopolítica internacional luce como, diferentes posiciones multilaterales. Ha desaparecido el poderío unilateral estadounidense, no es extraña esa retirada de Siria. Estados Unidos no tiene una economía hoy como la tuvo antes, no tiene ese potencial para
de una u otra manera contrarrestar el avance de la economía china, que es la parte económica de esa alianza con Rusia, donde Rusia evidentemente aporta el poderío militar, y está Europa en el medio. Los últimos acontecimientos en el estrecho de Kerch, o sea, 3 barcos ucranianos entraron en el estrecho de Kerch, que después de la anexión rusa de la península de Crimea, es un mar supuestamente territorial de Rusia, donde para entrar habría que pedir permiso. Las 3 patrulleras ucranianas entraron, los rusos les dispararon, las inmovilizaron, las capturaron, incluso capturaron a los marinos, los cuales están detenidos hoy todavía en Rusia. ¿Cuál fue la respuesta de Europa a esto? Prácticamente no existió. Europa se mantuvo pasiva. Solamente Estados Unidos, que en este caso el presidente Trump iba a tener una reunión con Putin, suspendió esa reunión, una acción que no puede ser considerada ni siquiera como una acción realmente punitiva, porque es una acción solamente diplomática. Lo cierto es que los rusos pusieron esa posición de fuerza, Europa no respondió. Y uno tendría que ver entonces qué está pasando en Europa en estos mismos instantes. Por una parte, Francia se encuentra abocada en una situación extremadamente compleja desde el punto de vista social. Los famosos chalecos amarillos hace ya más de un mes tienen en jaque al gobierno francés, al gobierno del presidente Macron, de Emmanuel Macron. Lo tienen todos los días hay huelga, paralización de la economía, paralización del transporte y de una u otra manera el presidente de Francia está, yo diría que luchando por sobrevivir, a ver qué es lo que pasa en esa situación interna del país. En el caso alemán, una situación no igual, pero también debilitada, en un momento en que Angela Merkel está dejando la política, está dejando prácticamente de ser canciller y está cediendo su poder a algunos de los delfines de la política alemana que serían su sustituto. O sea, desde el punto de vista político, Alemania está en una situación débil, Francia en una situación social débil, Alemania en una situación política débil. Esa combinación da la impresión, luce, que fueron los que motivaron una respuesta o prácticamente la no respuesta a lo que Ucrania consideró una agresión. Rusia, por una otra parte, dijo que realmente era una provocación ucraniana para un enfrentamiento. A lo mejor podría ser que Francia y Alemania hayan de esta manera detenido un nuevo enfrentamiento en esos territorios que hoy se disputan, esos territorios que han proclamado una especie de autonomía de Ucrania, y que un enfrentamiento directo podría traer consigo una participación masiva del ejército ruso con una consecuencia realmente destructiva para el lado ucraniano. No hay realmente una comparación, no se puede comparar el ejército ucraniano al ejército ruso. El ejército ruso es un ejército extremadamente poderoso, el segundo ejército más poderoso de la tierra, y ¿qué traería un enfrentamiento directo? Prácticamente la destrucción de Ucrania, un nuevo gobierno. Esto evidentemente son posiciones especulativas, no sabemos qué pasaría, pero lo cierto es que tanto Francia como Alemania, especialmente Alemania, lo que hicieron fue disuadir al presidente ruso para que de ahí no pasara la situación de enfrentamiento. Esto de manera global nos ofrece una visión de una Europa que está hoy en una disyuntiva. Y la disyuntiva es cuál va a ser la Europa o cuál va a ser la política europea desde este momento hacia el futuro. Ya no tiene el paraguas estadounidense para que la proteja. Las tropas estadounidenses en Europa realmente son tropas que numéricamente son pocas, comparadas con el gigantesco ejército ruso, 40.000 tanques, 10.000 aviones, cohetes,
misiles hoy hipersónicos que no pueden ser parados por la defensa antiaérea, realmente es un potencial tal que hace que Europa evidentemente tenga que repensar qué es lo que va a hacer. Y por otro lado está un Estados Unidos que en este momento su misma política económica es una política que se enfila hacia la protección de su economía, alejándose del librecambismo, ese librecambismo que realmente nació en los Estados Unidos a partir de los años 80 del pasado siglo, y que replegándose a eso que la administración Trump dice como Estados Unidos primero, es Estados Unidos, pero es Europa a la deriva. Entonces, Europa está en la disyuntiva de ver con quién se alía, con quién mantiene las relaciones económicas desde este momento hasta el futuro, con quién fortalece sus relaciones políticas ante una situación internacional que evidentemente es cambiante y que puede arrojar diferentes variables para discutir en próximos programas. Muchas gracias.